Buenos días. En esta mesa nos acompañan, en primer lugar, Ana Núñez Velasco, que es subdirectora general de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima. Ana es ingeniera naval y oceánica por la Universidad Politécnica de Madrid. En el año 2006 ingresó en el Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado. Ha sido inspectora de seguridad marítima en las capitanías de Castellón y de Cádiz entre los años 2006 hasta 2012. En el año 2012 pasa a ser jefa del Servicio de Estabilidad y Francobordo en la Dirección General de la Marina Mercante, cargo en el que está hasta el año 2016. Y a partir del 2016 es subdirectora adjunta de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima en la Dirección General de la Marina Mercante. Es presidenta del Trabajo del Sector Marítimo Pesquero de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo desde 2016 y miembro del Consejo de SASEMAR desde el año 2020. Bienvenida, Ana. Nuestro siguiente ponente es Carlos San Lorenzo Ferri. Carlos San Lorenzo es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Está especializado en Derecho Marítimo y más concretamente en la náutica de recreo y deportiva. Ha intervenido en la redacción de normativa que afecta a la náutica de recreo y ha participado en múltiples foros relacionados con el sector náutico. Es autor de numerosos artículos de interés relacionados con el derecho náutico, miembro del Comité Ejecutivo y actual vicepresidente y tesorero del European Boating Industry. Miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo del Clúster Marítimo Español. Ha sido también asesor jurídico de ANEM desde su constitución hasta el año 2013, en que fue nombrado secretario general de la asociación. Actualmente es miembro del despacho Albors Galiano Portales. Y, bueno, bienvenido, Carlos. Y tenemos nuestra última ponente, es Emilia Marina Sieira. Realizó estudios de ADE y máster en ESADE. Y allí inició el proyecto fin de máster que luego ha dado lugar a la empresa SailWith. Durante 15 años trabajó en Deloitte como auditora financiera y consultoría de procesos y operaciones. Como hemos comentado, es cofundadora del grupo SailWith, que es un marketplace que pone en contacto a patrones con personas que quieren navegar. De esta forma eliminan las principales barreras de entrada al sector, como son tener dinero, disponer de un barco o tener compañeros con los que navegar. Y sin duda, mediante este marketplace se consigue promover la optimización que supone el uso compartido de las embarcaciones. Bueno, vamos a empezar la mesa con una pregunta para Ana. Y queremos introducir el tema de que en el contexto de la descarbonización y de la búsqueda de la sostenibilidad en la náutica de recreo se está generando un gran interés por parte del sector en la remotorización de embarcaciones como motores eléctricos. De hecho, hay algunas comunidades que ya están empezando a dar ayudas para este asunto, como son la de Illes Balears. También se han publicado convocatorias de ayudas en alguna otra comunidad autónoma. Le queríamos preguntar, Ana, ¿cómo ve la Dirección General de la Marina Mercante la viabilidad de esta descarbonización del sector náutico y qué requisitos han de cumplir aquellas embarcaciones en las que se implemente esta remotorización? Bueno, como cualquier otra remotorización, se tienen que actualizar una serie de datos, tanto datos registrales como datos técnicos, puesto que, por ejemplo, no es lo mismo el sistema contra incendios en el caso de un motor diésel a un motor eléctrico. Efectivamente, ya se están produciendo cambios de motor a motor eléctrico en ciertas comunidades autónomas donde se están dando esas ayudas y no es más que una obra de reforma para nosotros. Lo que pasa es que es un poco diferente al resto de obras de reformas de cualquier otro tipo de buque. En el caso de las embarcaciones de recreo se solicita la obra de reforma y al final de la misma lo que hay que entregar es una declaración escrita de conformidad, el marcado CE, para cumplir con la Directiva de Embarcaciones de Recreo. En cuanto a la viabilidad, entiendo que hay que compensar una parte de la viabilidad económica, lo que le cuesta al interesado final,
y el tiempo en el que se tarde en realizar dicha remotorización y obtener la documentación efectiva para poder navegar. Aquí estamos muchos actores, no solo la Administración Marítima, sino que también los astilleros y el coste económico final para el tercero. En el caso de la Administración Marítima, si nos acercamos a temporadas, intentaremos hacerlo todo lo más rápidamente posible. Bueno, pues gracias. Carlos, queríamos preguntarte por cuál es la situación actual del sector náutico en este contexto de incertidumbre. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, en la persona fundamentalmente de Juan, por darnos altavoz un año más como representante de la náutica de recreo, además por el salto cualitativo que se ha dado en este congreso y también especialmente por el backstage que hace posible la organización de este evento, que también nos olvidamos muchas veces de ellos. Dicho esto, en relación a la situación actual del sector, por contextualizar cuál es la situación, pues bueno, transmitirles que ahora mismo estamos en una situación estable, en una situación moderada. Venimos de 2 años de una eclosión del sector de la náutica extraordinaria y estamos ante una situación con cierta preocupación por los acontecimientos, el contexto que tenemos actualmente. Por hacer rápidamente pues, esta evolución que les acabo de adelantar, si nos vamos a los años de pandemia, hace 3 años, como saben, pues bueno, inicia la pandemia, nosotros estábamos finalizando el congreso y a la semana España se paraliza totalmente. Estuvimos 3 años de inactividad absoluta. Pues bueno, lógicamente todos teníamos un horizonte bastante oscuro y negro. La Dirección General nos ayudó muchísimo a los efectos de adelantar la salida de la náutica de recreo a la práctica del mar y ese año fue una absoluta eclosión. Yo creo que pues bueno, nos posicionamos como una oferta de ocio seguro, nos posicionamos como una alternativa de un turismo que nadie conocía y yo creo que esas ansias de libertad que la ciudadanía buscaba pues, fueron colmadas por la actividad de la náutica de recreo. Nadie esperaba un año tan bueno como fue el año 2020 ni nadie esperaba un año tan extraordinario como fue el año 2021. Fueron 2 años en los que el crecimiento fueron de 2 dígitos con respecto al 2019. El año pasado, el año 22 que cerramos, pues bueno, tuvimos un descenso aproximado de un 15%, pero que no es más que una pues bueno, neutralización del gran impacto que hayamos tenido en los 2 años previos, conjuntamente con otra serie de factores como la crisis de la logística o del suministro, que también nos ha afectado fundamentalmente. Pero como les decía, veníamos de 2 años extraordinarios, yo creo que han sido años en los que nos hemos posicionado como un turismo sostenible, un turismo premium, un turismo de calidad, un turismo que mucha ciudadanía desconocía y que tenemos que optimizar. Los datos de las titulaciones así lo reflejan. En el año 2021, 100.000 titulados, incluyendo las licencias de navegación, 100.000 titulados en España. Estamos hablando de un récord histórico. O sea, por lo tanto, conjuntamente con la venta de matriculaciones de recreo, que superaron las 7.000 unidades al año, que supone ese incremento de un 20% aproximado, pues nos da un resultado de que pues bueno, fueron 2 años extraordinarios. El año pasado, como les decía, yo creo que pues bueno, estamos viviendo un tanto de la inercia de estos 2 años anteriores, al igual que este 2023. Yo creo que esta inercia de aquellos 2 años en las que estamos pues bueno, un poco navegando en estas circunstancias. ¿Cuáles son nuestras perspectivas para este próximo año? Pues más o menos esta inercia nos va a mantener. Consideramos que este año sí que la eslora pequeña es la que más se va a afectar, la que estamos viendo ya que está notando esa bajada. Yo creo que este contexto de incertidumbre internacional, esta situación de incertidumbre económica, pues no ayuda, porque aquí hay un componente emocional en el sector de la náutica de recreo muy importante y no ayuda a lo que es la compra. Las esloras medias o grandes ya está prácticamente todo vendido y este año pues, los astilleros van a materializar las compras que se han formalizado en años anteriores y pues bueno, por suerte tenemos una situación ahora mismo de sobreproducción. Yo creo que si ahora tenemos una oportunidad en España es para atraer nuevamente como país constructor ese tipo de iniciativas debido a los colapsos de astilleros en el ámbito internacional. Seguro que en ello están las empresas de ANEM. Bueno, pues Emilia, queríamos preguntarte desde el punto de vista de los navegantes y los usuarios de las embarcaciones de recreo, ¿qué demandan actualmente los clientes a las empresas en términos de sostenibilidad?
Bueno, nuestros principales clientes al final acceden a nuestras plataformas para romper las barreras que tú comentabas al principio, pero la barrera fundamental es la formación. Realmente carecen de formación y con el boom que contaba antes Carlos notamos una afluencia masiva de gente que quería navegar pero que realmente no sabía cómo hacerlo. Sí que es cierto que hay muchísima comunicación en términos de sostenibilidad y que a todos nos preocupa muchísimo este tema, pero también es cierto que al final el responsable último en estas embarcaciones es el patrón. Al final el patrón es el que está formado, el que realmente está en continuo contacto con el medio, con el entorno, y es el que realmente transmite toda esa preocupación, porque no solo es su medio de vida, o sea, para el patrón es algo más que su medio de vida, es su vocación, es su pasión, es como el doctor en la medicina, el patrón en el mar. Entonces lo transmite. Y al final eso es lo que nosotros vemos desde Sailwiz en la plataforma. Tenemos muchísimas valoraciones de los patrones y la gente valora que se le transmita ese conocimiento. Entonces al final el patrón se convierte pues, en la persona que tiene que acatar la regulación, pero también en el inspector en su propia embarcación. Entonces, factores fundamentales para que la gente esté concienciada en cómo se debe de usar una embarcación es el conocimiento, obviamente, pero sobre todo es el uso de la embarcación. Cuanto más navegas, más sabes sobre cómo tienes que cuidar el entorno. Porque al final, por ejemplo, pues bueno, todos sabemos el plástico que hay en el mar, o sea, es algo que en las noticias los vemos diariamente, pero realmente hasta que no haces una travesía desde la península hasta Baleares, no te das cuenta de la tragedia que existe, que ves el mar lleno de plástico. Y es que eso no lo ves. O sea, y aunque lo veas en la televisión, te impacta mucho más el verlo in situ. Entonces, al final, para nosotros, o sea, lo más importante para la concienciación es que la gente navegue y realmente se conciencie. Vemos que estamos ante un sector muy vocacional también. Sí, sí, totalmente. Bueno, nuestra siguiente pregunta para Ana, que por lo que ha comentado, en ese proceso de remotorización de las embarcaciones, el papel fundamental lo tienen los astilleros y demás empresas auxiliares que realizan el cambio de los motores. ¿Qué requerimientos se les exige para que puedan llevar a cabo la transformación y cuál es el procedimiento para su autorización a tal efecto? Una remotorización no deja de ser un cambio importante, esencial en la embarcación de recreo. Entonces, si vemos la embarcación de recreo como un producto que lo ve la directiva, ese producto cambia sustancialmente y no es el mismo. Entonces, la declaración escrita de conformidad que tenía inicialmente ya no le vale. Entonces, quien pone este producto de nuevo en el mercado es el que se considera como fabricante y es el que tiene que hacerse responsable de esa nueva declaración escrita de conformidad que garantiza que cumple con la directiva de embarcación de recreo. Concretamente pueden ser 3 actores. Uno, el fabricante original, donde se construyó la embarcación de recreo, que puede hacerse cargo y puede hacer la remotorización. Esto a lo mejor es un poco complejo porque a lo mejor si son embarcaciones antiguas el fabricante ya no existe o no tiene planteado en sus estatutos el realizar las remotorizaciones, pero podría hacerlo. El segundo es un personaje que todo el mundo conocemos porque son los organismos notificados que realizan el marcado CE postconstrucción. Quizá esta sea la opción, entre comillas, menos viable, puesto que es más costosa para el interesado porque hay que introducir un tercer personaje. Y por último, el astillero donde se produce la remotorización, que lo único que tiene que hacer es solicitar las letras de marcado CE a nosotros, a la Dirección General de la Marina Mercante. Es un proceso extremadamente sencillo, se puede mirar en la página web nuestra, o sea que la solicitud se hace vía sede electrónica, cumplimentan una declaración responsable, envían las escrituras de la empresa, hacen una breve descripción de las embarcaciones que van a fabricar o que van a remotorizar, las instalaciones que tienen. Bueno, nosotros evaluamos toda esa documentación, se le dan las letras de marcado CE, nosotros lo comunicamos a la Comisión Europea y ya estarían en disposición de poder hacer la declaración escrita de conformidad de la embarcación remotorizada. Estupendo, gracias. Bueno, sí que es cierto que la página web de la Dirección General de Marina Mercante es una magnífica página con un montón de informaciones. Recomiendo la visita a todos los navegantes aficionados. Bueno, nuestra siguiente pregunta para Carlos.
dentro de este contexto de mayor importancia de la sostenibilidad, ¿cuáles son sus principales retos para avanzar en la movilidad sostenible? Bueno, vaya por delante que el mercado nuestro, lógicamente, está en íntima convivencia con el medio ambiente, y el medio ambiente en el que nos desarrollamos es el medio marino. Depende de la calidad de nuestras aguas, obviamente, la optimización de nuestra navegación. Dicho esto, estamos como sector absolutamente sensibilizados en esta materia, y si puedo sacar pecho, permítanme, no creo que haya transporte marítimo más sostenible que una embarcación a vela. Hecho este preámbulo y entrando un poco en materia de sostenibilidad, en primer lugar, o nos subimos a la ola verde, es decir, o surfeamos la ola verde o la ola verde nos engulle. Por lo tanto, hemos de ver la sostenibilidad en términos pues, de oportunidad. Como sector náutico así lo vemos y así lo tenemos que afrontar. No podemos negar esta corriente que viene por delante, y no podemos negar, lógicamente, los retos que tenemos establecidos en el Fit for 55, que también serán de aplicación a nuestro sector. Dicho esto, también es verdad que en materia de sostenibilidad está ciertamente banalizado lo que es la expresión, y entendemos por sostenibilidad cualquier tipo de actuación en esta materia. Pensamos, por ejemplo, que solo la electrificación de los barcos es la sostenibilidad. Aparte de la electrificación, aparte de la propulsión, hay muchas otras áreas para pues bueno, apostar por esa sostenibilidad como mercado o como sector. Estoy hablando, por ejemplo, en la composición de materiales para la fabricación de embarcaciones de recreo, en búsqueda de alternativas a la fibra de vidrio, en compuestos alternativos al textil. Este tipo de cuestiones también son sostenibles, y entre todos pues bueno, tenemos que abordar esta materia con cuidado y con suma inteligencia, sin perjuicio de que he dicho que es un reto que tenemos que abordar. También es cierto que no podemos adelantarnos al desarrollo tecnológico. Pese a que el sector está en plena transformación tecnológica, no podemos cometer los errores que ha cometido el sector del automóvil, en el que se han generado unas expectativas absolutamente falsas al consumo y ha generado, lógicamente, pues bueno, una serie de consecuencias muy negativas. Hoy no más de un 1,5% de los vehículos que se fabrican son eléctricos, pese a que todos estamos pensando que a lo mejor es más del 40 al 50, no, 1,5%. Y todo el mundo quiere tener un coche eléctrico ya. Bueno, aquí esta cuestión hay que también abordarla con ese tipo de cuestiones, porque el sector no es tampoco como el sector del mundo del automóvil. Este es un sector muy artesanal. El astillero más importante que hay en el mundo no construye más de 15.000, en 20.000 embarcaciones, por lo que las economías de escala a la hora de invertir en materia de sostenibilidad son escasas, y por lo tanto debemos de tener cierta paciencia en estas cuestiones. También estas iniciativas por parte de determinadas comunidades autónomas a la hora de ayudar a la descarbonización e intentar subvencionar la sustitución del motor pues bueno, de fuel por lo que es el motor eléctrico. Pero cuidado, porque tenemos un componente que no lo tiene el sector del automóvil, que es el componente de la seguridad. O sea, nosotros podemos coger un coche eléctrico y quedarnos en la cuneta, en el camino Valencia-Madrid, a la altura de Almansa o a la altura de Requena, pero yo no me puedo quedar en mitad del mar sin ese componente de energía alternativa. Por lo tanto, tenemos que conjugar con estos factores para encontrar un escenario equilibrado entre todos. Pero bueno, dicho esto, ya les he de decir que sí que es cierto que ahora mismo donde hay mayor desarrollo es en materia del motor eléctrico. Ya prácticamente todos nuestros astilleros, también los astilleros que tenemos aquí en España, ya están adaptando sus embarcaciones o determinadas embarcaciones con este tipo de motores eléctricos. Tampoco cubren, lógicamente, necesidades más allá de un barco de 8 o 9 metros de eslora, con una autonomía no más allá de 5, 6, 7 metros de eslora, depende de las dimensiones, y lo normal suele ser una autonomía de 2-3 horas, por lo tanto estamos hablando que es una navegación realmente poco práctica, por lo que todavía, digo, no estamos a nivel tecnológico para solventar esas expectativas, debemos de ir tiempo al tiempo, pero ese tiene que ser el objetivo, y entre todos pues vamos a intentar evitar ciertos riesgos que les han sucedido a otro tipo de actividades económicas. Sí, sí, muy de acuerdo. Sí, claro, y se ve que de momento el desarrollo solo alcanzaría para una navegación pues prácticamente por aguas interiores y aguas muy costeras, ¿no? Vamos, prácticamente enradas. Bueno, así es. Emilia, queríamos preguntarte con relación a cómo está afectando
en la náutica, la sostenibilidad en la náutica de recreo, los cambios de tendencia a consumo que se están produciendo. Y más concretamente, ¿qué impacto tiene el interés en ascenso por el alquiler o uso compartido de los barcos frente a la compra? Pues bien, bueno, actualmente las tendencias de uso han cambiado, o sea, ya la gente lo que demanda es pagar por compartir el uso de las cosas, el uso de una vivienda, el uso de un coche y el uso, como no, de un barco. De hecho, ese es el corazón de Sellwith. Sellwith nació precisamente para atender esa demanda y ese cambio de tendencia de consumo. ¿Esto qué provoca? Provoca que mucho más, o sea, porque al final ese es el corazón, o sea, llevar a muchos más usuarios la náutica y que la gente realmente tenga como dentro de su paquete vacacional una oportunidad más el irte una semana a navegar. Entonces, eso al final, ¿en qué se traduce? En que hay muchos más usuarios que navegan, muchos más barcos en el mar. Muchos más barcos en zonas en las que a lo mejor el fondeo es mucho más complicado porque hay muchos más barcos, pero también ofrecen oportunidades como cuál. No es lo mismo tener tú un barco que sales poco a navegar, pero sales con tu familia, a tener un barco que estás compartiendo con varios tripulantes. O sea, al final es una forma mucho más eficiente y que optimiza el espacio que, sobre todo en Baleares, en plena temporada alta, es mucho menor que en otras zonas. Entonces, al final, lo que se pretende con estas nuevas formas de consumo es optimizar las infraestructuras que tenemos actualmente, infraestructuras como los puertos o infraestructuras más como las zonas de fondeo. Entonces, aquí lo que nosotros entendemos desde Sellwith es que tenemos un reto por delante y es adecuar un poco las infraestructuras que hay actualmente a estas nuevas tendencias de consumo, como están haciendo otros países, por ejemplo, que están creando marinas secas, que están creando rampas para varar los barcos, pero embarcaciones más pequeñas, que al final se destinan a usos puntuales y dejar el resto para profesionales. Entonces, nosotros creemos que tenemos un reto que se debería cumplimentar a medio plazo para dar respuesta a estas necesidades. Muy bien, gracias. Ana, nos consta que la Dirección General de la Marina Mercante está trabajando activamente en la modificación de algunos textos normativos vigentes con el objeto de dar mayor visibilidad a la náutica de recreo y también simplificar, en la medida de lo posible, los trámites administrativos para favorecer el crecimiento de este sector. Entonces, ¿nos puedes adelantar algo sobre esta nueva normativa en la que estáis trabajando? Sí, la verdad que, bueno, a lo mejor en esto Carlos me puede echar una mano porque alguna seguro que se me acaba olvidando. Estamos siendo bastante ambiciosos en las modificaciones normativas de la náutica de recreo, como bien dices, con el objetivo de eliminar trabas burocráticas, que sea todo mucho más asequible y que sea más fácil, el incorporar todas las nuevas tecnologías que han ido apareciendo en los últimos años, como las sedes electrónicas, solicitarlo todo electrónicamente. Pero todo esto es salvaguardando, como siempre, como no puede ser otra manera, para la Dirección General de la Marina Mercante, la seguridad marítima. Entonces, así empezando, en el anteproyecto de ley del texto refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, creamos un nuevo registro para las embarcaciones y los buques de recreo que tendrán su sede en Ceuta y Melilla, para intentar hacer esos registros, es para las embarcaciones de charter, de lista sexta actual, para hacerlo competitivo con otro tipo de registros, facilitando las cosas y teniendo una serie quizá de beneficios. Luego también en esa misma ley también incorporamos la aplicación de las normas de seguridad marítima a las embarcaciones que, aunque sean extranjeras, su dueño es residente en España y esa embarcación navega en aguas españolas. También aclaramos los seguros obligatorios que deben llevar las embarcaciones de recreo. Creamos un fichero electrónico de las embarcaciones y de los buques de recreo, en el que vendrán todas las características técnicas de las embarcaciones de recreo, los seguros. Damos acceso a
a ese fichero no solo tenemos nosotros ese acceso, sino también que le damos a Salvamento Marítimo por si algún día tuviera que ir a algún rescate, remolque o lo que fuera, e incluso a la Guardia Civil para que pueda ver de forma online que la embarcación tiene toda su documentación al día, su seguro al día, la ITV pasada, evitando de esta manera que tengan que abordar a la embarcación con el perjuicio y la molestia que significa para el tercero. Luego también vamos a modificar la Ley de Navegación Marítima, en la que, bueno, aquí lo más importante es la verificación del seguro obligatorio de todas las embarcaciones que realizan charter, se dice el tipo de seguro que tienen que realizar. Estas dos, pues más o menos son modificaciones, y luego estamos creando un nuevo Real Decreto de ordenación de la navegación marítima, en el que aquí incorporamos varios tipos de despacho. Nos olvidamos un poco del despacho clásico, que tenías que ir a la capitanía a presentar los papeles con todo, y hacemos 3 tipos de despacho. Un despacho expreso, que tendrán que despachar expresamente aquellas embarcaciones de las que no conocemos prácticamente nada o que cambien en ese momento de uso privado a uso comercial. Un despacho simplificado, que lo tendrán todas las embarcaciones que tengan tripulación profesional o que realicen uso lucrativo, pero bueno, el beneficio de este despacho es que pueden empezar a hacer la actividad una vez que han solicitado el despacho y de forma telemática. Y luego hay un despacho de forma responsable, una declaración responsable de aquellas embarcaciones de lista séptima, de las que las conocemos, que hace que todo esto simplifique mucho y que a la hora de las temporadas altas, que tenemos unos picos monumentales en los despachos y podemos a lo mejor esa parte tardar más, que no es nuestra intención, agilizamos todos los procedimientos de manera que sea todo casi de forma inmediata. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos a estas novedades. Carlos, bueno, un poco continuando en la misma línea, ¿cuáles son los próximos retos legislativos, en tu opinión, dentro del sector? Bueno, yo creo que Ana ya los ha definido muy bien. Yo creo que para el sector es un paso importante y hacia adelante, cosa que agradecemos públicamente siempre la labor que se está haciendo por parte de la Administración Marítima. La rueda funciona, ojalá que fuera más rápida, pero eso ya no depende tampoco de sus manos, ya depende de cuestiones más de ámbito de la Administración. Tan solo añadir lo que ha dicho Ana, que ha hecho una buena exposición en cuanto a las novedades más relevantes al sector de la náutica de recreo, que lo que es el reglamento de la ordenación del espacio marítimo, pues bueno, se deroga lo que es una orden FOM del año 85 que regula lo que es la actividad del charter, que ya todos, pues bueno, entendíamos que ya estaba obsoleta, y esto también conlleva a que se pueda permitir la actividad del charter para embarcaciones no UE, menores de 14 metros, simplemente con un dato adicional. Hay otra cuestión que yo también es relevante, que es dentro de la modificación de la Ley de Navegación Marítima. Establecemos un capítulo específico dedicado a lo que es el abandono de embarcaciones de recreo. Tenemos una patología importante en España, que es aproximadamente 25.000 embarcaciones abandonadas, no solo en espacios marítimos, en agua, sino incluso también en instalaciones terrestres. No tenemos mecanismos judiciales para solventar este procedimiento de abandono, porque la jurisdicción ordinaria, desgraciadamente, no es operativa, no es rápida, es costosa, etcétera, etcétera, y necesitábamos un procedimiento, por así decirlo, fuera del ámbito jurisdiccional ordinario. Hemos desarrollado conjuntamente un procedimiento notarial, de tal forma que la instalación náutico-deportiva o la náutica que tiene en sus naves las embarcaciones en estado de abandono, pues ante una serie de requisitos objetivos, es decir, que hay un impago de la cuota del amarre o hay un impago de la factura de la estancia de la embarcación, se ha requerido al deudor y el deudor no ha contestado o ha contestado con misivas, se incoa un procedimiento notarial. El notario requerirá al deudor por un plazo de un mes y si el deudor no contesta o no paga, directamente se irá a subasta notarial. Esto estamos hablando que, bueno, que en lugar de los 4, 5, 6 años que puede durar la jurisdicción ordinaria, pues ojalá que en 3 meses tengamos resuelto este problema, porque lo que ha comentado mis compañeras, que lo importante de hoy en día es la lámina de agua y lo que cuesta la lámina de agua. Es un bien muy preciado que no podemos desaprovechar con embarcaciones abandonadas. Aparte de esto, pues simplemente como sector nos encantaría
más a largo plazo, mayor unificación en el ámbito internacional, sobre todo en el ámbito europeo. Yo creo que tenemos que tender a tener como mínimo un orden europeo, que lo tenemos ya en la directiva comunitaria en materia de construcción, de marcaciones de recreo y emisiones sonoras, pero no lo tenemos, por ejemplo, en materia de titulaciones, en materia de registros, este tipo de cuestiones. O sea, el navegar desde España hasta Croacia, pasar por varios estados y que cada estado tenga sus propias normas, sus propias reglas en todos esos ámbitos, pues bueno, eso al final genera cierta inseguridad de cara al navegante. Entonces, ahí estamos trabajando también en el ámbito europeo para ver de qué forma podemos establecer algún tipo de marco estandarizado a los efectos de dotar mayor seguridad a nuestro mercado y nuestro sector. Y por último, pues bueno, tenemos ahí, como siempre, la cuestión más relevante de todas, que es el ámbito fiscal, que obviamente estamos en situación política y no lo vamos a tocar, pero es un reto que no podemos dejar de lado. Tenemos dos impuestos, un impuesto que es el IVA y otro impuesto que es el impuesto de matriculación, un impuesto de matriculación que, como siempre decimos, obsoleto, anacrónico, de escasa o nula recaudación, que nos genera un impacto muy negativo, desventaja competitiva con respecto a nuestros países vecinos. En definitiva, debemos de pensar, reflexionar y crear un nuevo tributo. No estoy hablando de suprimir, porque hoy en términos de agencia tributaria no puedes hablar de suprimir o sustituir, pero sí crear algo distinto que grave a lo mejor la tenencia anual en lugar de la adquisición, para que no sea tan disuasorio, de tal forma que cada año, como ocurre en Francia, se pague en función de tonelaje, eslora y demás. Ese tipo de elementos son los que estamos ahora mismo barajando. Y con ello pues, confiamos y esperamos que pues, más tarde o más temprano entremos al debate sobre esa cuestión. Estupendo, gracias. Bueno, para cerrar esta ronda, este turno de preguntas, Emilia, te queremos preguntar qué es necesario en cuanto a concienciación y formación de los navegantes de recreo para la práctica náutica de recreo sea sostenible. Bueno, como he dicho a lo largo de esta intervención, yo creo que todos los usuarios están concienciados porque tienen mucha información. Ahora bien, esa concienciación es un poco teórica. Entonces, lo que creemos es que la gente tiene que navegar y tiene que verse, tiene que ver en el mar los residuos, tiene que formarse a través de un patrón profesional. Entonces, nuestra recomendación siempre para gente que todavía no ha navegado y que ahora hay un boom, como bien decía antes Carlos, nuestra recomendación es que siempre lo haga de la mano de un buen profesional, porque además en las valoraciones en nuestra web es algo que a nosotros es muy importante, ver cómo los usuarios valoran a los patrones no solo por la maestría en navegar o por el conocimiento de los mejores lugares para poder disfrutar de unas vacaciones espectaculares, sino que les enseñan a cómo navegar de una forma eficiente, de una forma sostenible y cómo cuidar el entorno. Muchas veces, por ejemplo, es cambiar hábitos que estamos acostumbrados en casa. Yo no me fijo si estoy fregando con Fairy, por ejemplo, y sí que es verdad que cuando estás navegando tienes que saber que esos vertidos hacen daño. Tanto eso como ahora, pues, por ejemplo, hay muchos productos biodegradables que sí que es verdad que encarecen más al patrón. Entonces, al final el patrón se siente con que tiene que navegar responsable, que tiene que transmitir la sostenibilidad, que tiene que invertir en productos sostenibles y que tiene muchos impuestos, y entonces, pues bueno, de alguna forma también pues lanzo aquí, hay que ayudar a los profesionales para que puedan seguir haciendo su labor. Muy bien, pues muchas gracias, Emilia. Bueno, con esto hemos terminado la ronda de intervención de los asistentes, entonces vamos a abrir a las preguntas por parte de la sala. Aquí tenemos dos delante. Muchas gracias a todos los ponentes por la interesantísima exposición que han hecho. Soy el almirante Treviño y durante 20 años he estado en submarinos eléctricos. El submarino no tiene otra forma de navegar debajo del agua. Quiero decir que la invención de un buque eléctrico ya es de Isaac Peral hace más de 130 años. ¿Y qué pasaba? Que este hombre al final del día tenía que regresar a puerto para recargar las baterías. Eso no era práctico, no era operativo, y hubo otro español, Ramón de Cueviley, que inventó aplicar a esa batería un cargador, que es un generador. Y de ahí salió el U1 alemán, curiosamente. A lo que voy. Puede ser una traba importante para la adquisición de un buque de recreo. Si es un barco de vela, pues tiene un motorcito fuera a borda que lo arranca 5 minutos, o si es un barco de 10-12 metros, es intraborda, pero lo va a arrancar 5 minutos.
Y la batería que yo le voy a colocar, esa batería siempre se tiene que recargar. Estoy produciendo una huella de carbono también, no en el barco, sino en la central eléctrica. Es decir, eso no es lo práctico. Si el barco es de motor, pues si quiero ir a Croacia, como os he dicho aquí, pues no llego con ningún... O sea, cuando yo soy el comandante de submarino y siempre estoy preocupado por cómo está la batería, pero con la ventaja de que cuando la batería baja al 60%, yo la puedo recargar porque tengo mi diésel generador. A menos que se obligue a que estos barquitos lleven un diésel generador, con lo cual estamos produciendo huella de carbono, veo que esto, pues, la implantación de la batería eléctrica puede ser un freno a la adquisición de un buque de recreo. Es el freno número 1. El freno número 2, que aquí nos ha tocado, es el punto de amarre. España tiene una carencia absoluta de puntos de amarre. Cuando me compro un barco de recreo, mi preocupación no es lo que me cuesta el barco, sino dónde lo voy a amarrar. Y es que no hay. No hay. Y cuando hay alguno, resulta que me cuesta un pastón alquilarlo. Entonces me gustaría ver cómo ven estos dos problemas los ponentes. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Contesto. Bueno, si quieres, empiezo yo un poquito con el primer punto. Efectivamente, los motores eléctricos es una traba por todo lo que ha comentado. Pero ahora mismo las remotorizaciones que se están haciendo con motores eléctricos son de las llamadas embarcaciones tradicionales, los yauts, embarcaciones de poco porte y poca autonomía, que realmente van a necesitar o van a usar el motor en un espacio corto, tanto de tiempo como de espacio-lugar. Para embarcaciones de más porte, pues efectivamente es una traba. Esto está iniciándose realmente, hay que investigar otras vías también, aparte del motor eléctrico, pero en los yauts, en las embarcaciones de vela, ahí sí que puede tener su hueco el motor eléctrico. Eso en cuanto al primer punto. Es que el segundo punto, comparto su opinión, pero... Desde Marina Mercante nosotros no podemos hacer ahí nada en cuanto al coste de los puntos de amarre. Sí, yo lo he apuntado anteriormente, que efectivamente que la lámina de agua es un bien muy preciado y cada vez lo va a ser más, porque no hay dentro de las políticas estratégicas portuarias ampliaciones o nuevas creaciones de puertos deportivos, club náuticos, instalaciones náutico-deportivas en general. ¿Esto qué nos conlleva? Pues nos conlleva a contar con lo que tenemos, que en determinadas zonas efectivamente está absolutamente colapsado, Baleares, zonas determinadas de Cataluña, zonas determinadas de la Comunidad Valenciana, especialmente Alicante, etcétera, etcétera. La reconversión a lo mejor de puertos pesqueros en puertos o marinas de recreo, que esto sí que sobre todo en la zona del norte todavía queda mucho recorrido por delante y lo que genera es también una integración puerto-ciudad que puede resultar de muchísimo interés a todos los efectos. No estoy diciendo de cargarnos la pesca, estoy diciendo simplemente de reconvertir parcialmente esos puertos en usos portuarios. Y también cambiar la mentalidad. O sea, decir, por ejemplo, en Miami, toda embarcación de menos de 8 metros de eslora la tiene atracada en una nave seca, en un amarre, vamos, en una nave que solicita media hora antes de llegar a la nave que se la pongan o se la depositen en el agua, pues llega el toro, depositan la embarcación en el agua y navegas. Aquí realmente todavía todo el mundo quiere ver su barco sobre el agua, quiere ver el barco flotando. Bueno, pues ese tipo de mentalidad quizá también tengamos que cambiar para ir jugando con los tiempos, porque hoy la náutica no crece más en esas zonas porque no hay lámina de agua. Por aquí otra pregunta. Bueno, soy contraalmirante António Poça Dionísio. Perdão por não sou muito fluente em espanhol, em Le entendemos castelhano. perfectamente. Eu entendo 95% do que hablo e espero que o mesmo lhe se passe quando eu hablo. Sí, sí, perfectamente, se le entiende, no se preocupe. Bueno, minha questão era a seguinte. Verdadeiramente, qual é a vossa ligação, a vossa articulação com os clubes náuticos? Aqueles que verdadeiramente praticam a náutica de recreio. Espero que saibam que Espanha e Portugal constituíram a Confraria Europeia de la Vela em 2001 em Sanxenxo. Espero que não estejam a ouvir pela primeira vez que há uma Confraria Europeia de la Vela, senão me quedo muito preocupado. Bueno, esta confraria organiza regatas, impulsiona regatas. Quem organiza são os clubes, impulsiona regatas. Pela terceira vez, organizamos uma regata que chamamos Discoveries Race, para homenagear Espanha e Portugal como os principais países descobridores.
deram novos mundos ao mundo. Acreditem que é uma grande frustração ter muito baixa inscrição para regatas. Parece que hoje em dia as pessoas procuram fazer passeios com família e não fazer competição náutica. Então me parece que há que fazer um esforço de proximidade aos clubes náuticos para saber que apoio necessitam, o que é preciso efetivamente proteger toda essa atividade para que haja a competição, que é um elemento muito importante para a náutica de recreio. Era esta a minha questão. Muito obrigado. Muchas gracias. Gracias. No sé si... Bueno, coincido lógicamente con usted que tenemos que impulsar este tipo de enseñanzas, este tipo de actividad náutica, que es la actividad más vinculada a lo que es el deporte. Yo creo que la labor de los clubes náuticos se hace, la verdad es que muy bien. También puertos deportivos, con ello que no lo separar un poco las funciones. Yo creo que el Estado, la Administración, tiene ahí un papel importante y relevante en relación al tema de los pliegos concesionales. Los pliegos son lo que otorga la concesión al usuario y en función de la puntuación del contenido de ese pliego, pues se la adjudica a un operador u a otro. Pues si esos pliegos los economizamos más desde el punto de vista del canon, en lugar del punto de vista de la inversión social que tiene que hacer ese operador, pues lógicamente estamos neutralizando o estamos intentando apartar este tipo de actividad. Por tanto, yo creo que tiene que haber una relación público-privada para que se potencie, se fomente esa rama de la actividad que es el deporte y que entre todos estamos. Y además, representando a Portugal, yo creo que deberíamos de tener más relación como sector, porque bueno, yo creo que ahí se pueden sacar unas alianzas muy interesantes. Bueno. ¿Y era conocida la Confraria Europea de la Vela? Sí. ¿No lo conocía? No. Bueno, pues ya la conocemos. Pero ya lo conozco. Ya la conocemos. Había llegado el momento que necesitábamos conocerla. No, sí, estamos totalmente de acuerdo en que la... Sí, luego hablamos y nos ponemos en contacto. Sí, no, estamos de acuerdo en que, digamos, potenciar la náutica deportiva puede ser una magnífica, la regata y todo lo que tenga que ver con ello puede ser un magnífico tractor del público general hacia la náutica. Bueno, pues no sé si hay alguna cuestión más. Sí, hay una cuestión más en la sala. Sí. Sí, por favor. No sé si se oye. ¿Se oye? Se oye, muy bien. Vale, sí, bueno, como hay que presentarse, me llamo Alfonso de Vera, trabajo como controlador de salvamento en el puerto de Cartagena. Quería hacer una alusión a la náutica de recreo que a mí particularmente me preocupa, y es que independientemente de que a todo el mundo le gusta navegar, hay que navegar y no es cojo, arranco el coche y salgo. Hay infinidad de personas que yo creo que tienen muy poco conocimiento de lo que hay en cuanto sales del puerto. Y me preocupa mucho más todavía que esto, que cada vez se está matriculando más embarcaciones españolas en bandera de Bélgica, etcétera. Ya tenemos bastante la mercante con abanderamiento de conveniencia para ahora pasarlo a la marina de recreo. Pienso que la Administración española debería vigilar esto más. Entonces, quiero que me diga, no es una alusión a la representante, en este caso, de la Dirección General, pero como país, ¿de verdad ganamos abanderando en Bélgica las embarcaciones de recreo? Nada más. Gracias. Gracias. Bueno, yo como país, como bandera, yo creo que tanto las embarcaciones de recreo como los buques mercantes, buques de recreo mercantes, estén abanderados en España. Eso partiendo de la base. Yo como subdirectora y el director general pensamos en esto lo mismo. Otra cosa es que no podemos impedir que un usuario se pueda ir a otra bandera si cumple los requerimientos de esa bandera. Cierto es que en cuanto a normativa nacional muchas veces exigimos más que nuestros vecinos y la náutica de recreo ha venido pasando regularmente. También es cierto que estamos poniendo remedio a eso. Una de las cosas era que a una embarcación de bandera española le solicitábamos una serie de requerimientos de seguridad contra incendios y salvamento que no le era requerida a una embarcación de la bandera belga, por ejemplo. Pero eso ahora, con la modificación de la ley de puertos, ya se lo exigimos también. Si el dueño vive en España, tiene que cumplir lo mismo que cumple una embarcación de bandera española. Entonces,
vamos poco a poco, porque el sacar normativa no es algo fácil ni rápido, o sea, porque hay que hacer, bueno, tiene que pasar por muchos procedimientos y por muchos estantes. Vamos poco a poco igualando los requerimientos adicionales que hacemos nosotros con el de otras banderas. También es cierto que muchas trabas, pues como hemos comentado antes, la parte del despacho, pues ahora también la vamos a simplificar. Pero al final, el usuario final puede abanderarlo donde quiera si cumple la normativa, tanto de ese país de bandera como la normativa que le toca como país ribereño aquí. Muy bien. Y acompañando tan solo 2 segundos lo que dice Ana, coincido con Ana, efectivamente. O sea, por un lado, las normas de policía obligan a cumplir todos los requisitos de esa embarcación si el titular o la embarcación está físicamente en España, salvo la ITB, la única cuestión que queda al margen, pero bueno, no creo que por la ITB alguien plantee abanderar fuera de España. Y yo también soy partidario, y de hecho siempre desde la asociación lo hemos hecho así, de que no que el español abandere en Bélgica, sino que el belga, el alemán, el polaco abandere en España. Es decir, lo que tenemos que es ensalzar nuestro registro marítimo. Para ello tenemos que tener un registro competitivo. Yo creo que todavía queda recorrido, pero ya está en marcha esa futura modificación del registro marítimo, ya se ha modificado determinadas cuestiones como elementos de seguridad, etcétera, etcétera, por lo que el objetivo tiene que ser ese, o sea, a todos los efectos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Aquí terminamos, damos por terminada esta mesa de Marina Deportiva y Sostenibilidad. Muchas gracias a los ponentes por acompañarnos en esta jornada y, por supuesto, muchas gracias a ustedes por haber venido, haberse acercado hasta aquí.